Como algunos se habrán dado cuenta, la semana pasada iniciamos esta nueva serie de Adviento. ¿Qué es Adviento? Algunos no están tal vez muy familiarizados con este concepto, pero es un tiempo de preparación y de esperanza en el que la iglesia recuerda las promesas de la venida de Cristo. Y entonces se dispone a celebrar su nacimiento y su regreso futuro. Adviento es este tiempo entonces de preparación para celebrar de una manera más genuina y certera y fiel la Navidad. Aunque Navidad no es una fiesta, una celebración que encontremos en la Biblia como tal, y tampoco, ya lo he mencionado muchas veces, Jesús nació en diciembre. Eso es, siempre lo repito y ya les caí mal a algunos, pero lo volveré a decir, nació en abril, por ahí más o menos, el mes que yo nací también, curiosamente. Pero siempre surge este debate entre si se debe o no se debe celebrar la Navidad. Nosotros creemos que independientemente de que la fecha haya sido establecida por humanos, lo que celebramos es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en términos de esto, lo menos que podemos hacer es celebrarlo bien. No, lo que estaríamos haciendo muy mal es celebrar a la manera que celebra el mundo. Fíjense, vi un video hace un par de semanas de un meme de un niño, allá un niño chiapaneco que ya lo hicieron viral. Y este niño, él está vestido de Pancho Villa, porque evidentemente va a desfilar. Está vestido de Pancho Villa y en el título del video pusieron esto, o en la descripción del video pusieron esto: a esta hora, hace 115 años, Pancho Villa se preparaba para bailar la tabla rítmica. Suena gracioso. El niño obviamente sale bailando en este video vestido de Pancho Villa. Suena bien gracioso, pero me quedé pensando en cómo, a causa de cómo se celebra ahora ese tiempo de la revolución, se ha perdido con los años el sentido histórico de lo que se celebra. Fue una revolución, un levantamiento del pueblo para derrocar a una dictadura, en aquel tiempo la dictadura de Porfirio Díaz. Y ahora vemos hasta incluso muchachos, en lugar de ser aquellos que están dispuestos a defender su patria, bailando, tristemente algunos hasta de manera como amanerada, bailes que no tienen gran sentido. Pero lo peor de esto es que eso mismo suele suceder con la celebración de Navidad. Así de ridícula se ve cómo celebra el mundo la Navidad. Y lo más triste todavía es que para muchos cristianos se ha convertido en una tradición más. Y se pierde el sentido real y el sentido histórico de la celebración. Y se ha intercambiado por simplemente una noche en la que se viste uno muy bien, cena uno bastante rico, se expresan buenos deseos, se intercambian regalos bien condicionados, ¿va? Así como que más te vale que me des un buen regalo y que sea caro, o por lo menos que te cueste a ti caro. Pero el nacimiento de Jesús no es eso, mis hermanos. El nacimiento de Jesús tiene una historia real y es la historia más extraordinaria que el mundo puede escuchar. Lo que vamos a ver en este pequeño pasaje de 2 versículos que vamos a leer, pero voy a hacer una explicación. Veremos en primer lugar la trayectoria histórica de la genealogía de Jesús. La trayectoria histórica de la genealogía de Jesús. Y en segundo lugar, ¿por qué es importante para nosotros conocerla? La trayectoria histórica de la genealogía de Jesús y por qué es importante para nosotros conocerla. Y de lo que yo quiero convencerte hoy, hermano, hermana, amigo que nos visitas el día de hoy, es que nosotros como cristianos no celebramos Navidad como una tradición más, sino como el cumplimiento de un plan eterno. No celebramos Navidad como una tradición más, sino el cumplimiento de un plan eterno. Así que póngase de pie, por favor, y acompáñeme a leer
Mateo capítulo 1 y versículo 2. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y aunque después vamos a ver más textos, vamos a leer este breve texto. Solamente los versículos 1 y versículo 2. Así comienza el Evangelio de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Puede tomar su lugar, por favor. La trayectoria histórica de la genealogía de Jesús. Así comienza el Evangelio de Mateo. El primer versículo del Evangelio de Mateo nos presenta al Señor Jesucristo como el hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué está tratando de hacer Mateo con esto? Es bien interesante cómo el Espíritu Santo, quien inspiró la palabra, inspira a Mateo para escribirlo de esta manera, asociar a Jesús, al Cristo, con David y con Abraham. Como sabemos, el hijo de David, conforme a las promesas de la descendencia, fue el sucesor de David inmediato fue Salomón, todos lo recuerdan. Y el hijo de Abraham fue Isaac. Pero Abraham e Isaac, nos muestra el Nuevo Testamento, fueron sombras, un tipo de aquello que habría de venir más adelante. Es cierto que en Salomón se cumplieron algunas promesas. Él fue el rey de mayor gloria y esplendor de Israel y que tuvo una gran sabiduría. E Isaac fue el único heredero de su padre, y algo de lo que más recordamos de Isaac es como Dios le manda a Abraham que vaya y lo sacrifique en el monte, ¿se acuerdan? Y cómo Dios provee un cordero, porque lo que estaba haciendo Dios era afirmar la fe de Abraham. Y es interesante cómo en Mateo, si usted lee todo el Evangelio de Mateo, entre los capítulos 1 y 25, esa primera parte muestra a Jesús como este hijo de sangre real de David, y lo muestra como el verdadero Salomón, porque hace un énfasis muy grande en la sabiduría, en la enseñanza de Jesús. Y la segunda parte nos muestra a Jesús siendo llevado al matadero, siendo llevado al lugar del sacrificio, en este caso la cruz, pero siendo Él provisto como el cordero para salvación. Así que lo que nosotros vemos en Mateo, o lo que Mateo está queriendo hacer, es mostrar esta trayectoria histórica. Pero también esta trayectoria histórica tiene que ver con pactos. ¿Por qué menciona a Abraham y a David? Porque con Abraham y David Dios hizo unos pactos muy especiales. Dos pactos que Dios hizo con ellos. Dios le prometió a David, y hoy te lo vamos a desarrollar, que él le levantaría una descendencia después de él, uno de sus hijos que iba a heredar el trono, pero un trono eterno. Pero esa profecía no se cumplió en Salomón, otra vez, aunque sí vimos a ser el rey de mayor esplendor y una tremenda sabiduría. Incluso vemos la caída de Salomón a causa de ir en pos de mujeres de otros pueblos paganos. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento la interpretación de a qué se refería Dios cuando le prometió que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra, nos damos cuenta que no se refería a inmediatamente Isaac, sino a Jesús. No lo inventamos, es Pablo quien lo dice en Gálatas 3:16. Dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia. Y dice Pablo, es decir, Cristo. Es decir, que en este Cordero de Dios que Él proveería para el sacrificio serían bendecidas todas las naciones. Dios en su sabiduría quiso presentar así a Jesús, asociarlo con David y asociarlo con Abraham. Y en este preciso orden, que sabemos que no es el orden cronológico, no fue David antes que Abraham, pero ¿por qué lo presenta de esta manera? Para entender mejor esto, nos sirve regresar hasta el inicio del inicio, a Génesis 1 y 2.
Acabamos de terminar la serie de Génesis y quisimos hacer este vínculo por las fechas para que usted pueda entender cómo la Biblia es una sola historia, y ahora que vamos a celebrar Navidad podamos celebrar viendo a Jesucristo en todas estas etapas, desde la creación hasta la nueva creación. Pero en la creación, Génesis 1 y 2, vimos el inicio de la creación, de todo lo que existe en el universo, y vemos el inicio de nuestra existencia como seres humanos por la mano de Dios, y recibimos vida por el aliento de Dios, por el Espíritu Santo, y por la voluntad de Dios fuimos creados para Él. Pero en Génesis 3 llegamos al inicio, ese fue el inicio de la creación, y en Génesis 3 llegamos al inicio de nuestra tragedia como seres humanos. La caída por nuestra rebelión contra Dios, cuando dejamos de confiar en Él. Le creímos a la serpiente que nos dijo: no, es que Dios te está ocultando algo. Él no quiere que tú vivas todo esto que está aquí afuera. Él quiere que seas un aburrido como Él. Y nosotros le creímos a la serpiente. Y nuestra gran tragedia es que ahora vivimos en un mundo maldito a causa del pecado. Pero también en Génesis 3, particularmente en el versículo 15, vimos el inicio de la promesa divina de redención. Dios prometió en ese mismo momento: pero yo voy a restaurar esta relación que hoy se ha rompido entre ustedes, y yo la voy a restaurar por medio de uno. Cuando le da la maldición a la serpiente, le dice a la serpiente: maldita serás y sobre tu pecho te arrastrarás. Tú vas a morder, pero de la simiente de la mujer. Voy a poner este conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero de la simiente de la mujer nacerá uno que te pisará la cabeza. Tú le morderás el talón. Eso es el momento en el que Cristo va a la cruz. Pero Él te aplastará la cabeza. Esa fue la promesa. Pero conforme continuamos en Génesis, la pregunta que surge es: ok, pero ¿cuál de entre todas las familias de la tierra, de cuál vendrá ese Redentor, ese Salvador, aquel que pisará la cabeza de la serpiente? Y ahí es donde llegamos a Abraham. Mateo está ligando la genealogía de Jesús con Abraham. Ahí es donde llegamos a Génesis 12, y ahora sí vemos otro inicio que pudiéramos llamar el inicio del pueblo judío. Ahí comienza este llamamiento de Abraham, por medio del cual Dios haría un gran pueblo. Esta fue la promesa. Vaya conmigo a Génesis 12, versículos 1 al 3. Génesis 12, versículos 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Pero mira lo glorioso de lo que dice al final de esta promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y conforme avanzamos en Génesis, lo vimos en la serie, Dios reafirma esta promesa una y otra vez, y le dice a Abraham: de tu simiente, en tu generación, en uno que vendrá de tus generaciones, serán benditas todas las familias de la tierra. Así que por eso es que Mateo hace este vínculo con Abraham. Mateo comienza diciendo hijo de David, hijo de Abraham, pero si queremos verlo en el orden cronológico, tenemos que comenzar por Abraham. Vemos que Dios establece esta promesa. Dios prometió en Génesis 3:15 a alguien que solucionaría nuestro gran problema y restauraría nuestra relación con Dios. ¿Quién sería? Y aquí comienza el inicio de este pueblo judío. Dios escoge a Abraham como el punto de partida de su gran plan de salvación. Y ahora nos ayuda a identificar de entre todas las familias de la tierra, que sería de la familia de este hombre que Dios llamó de Abraham, en quien se cumpliría esta promesa. Ese Mesías, ese Salvador, que sería bendición para todas las naciones, vendría de la familia de este hombre. Pero todavía no sabemos quién será este Mesías para ese momento. Pero ahora sabemos que vendrá del linaje de Abraham. Dios promete que en alguien de su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto es una gran noticia para ti y para mí, porque quiere decir que Dios escogió a Abraham para conformar este pueblo, no para bendecir solo a ese pueblo, sino a todas las familias de la tierra, incluidas la tuya y la mía
y las de todo ser humano en la tierra que ponga su fe en el Salvador. Así que este es el punto de partida. Y la pregunta que ahora surge, ahora que sabemos que será alguien de la familia de Abraham, de entre todos los seres humanos que existían, iba a ser de la familia de Abraham, de la cual vendría de la simiente de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente. Ok, sí, pero ¿cuál de todos los descendientes de Abraham? Y ahí es donde vemos que conforme se desarrolló la historia, vemos que Abraham, su familia deriva en 12 tribus, que pudiéramos decir son 13 estrictamente, pero deriva en estas 12 tribus. Ok, pero entonces ¿serán todas las 12 tribus aquellos que serán de bendición para todas las familias de la tierra? No, ahí es donde llegamos a Génesis 49 y lo vimos también en la serie de Génesis. Lea conmigo Génesis 49, versículos 8 al 12. Es la promesa sobre Judá. Y lo interesante es que es una promesa hermosa, dada a un hombre que, como vimos en Génesis 38, cometió pecados gravísimos en contra del Señor. Pero Dios lo elige a él y ve lo que le dice. Génesis 49 del 8 al 12. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Este es Jacob dando estos oráculos sobre sus hijos cuando está a punto de morir. Y ve lo que le dice, versículo 9, cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león otra vez, o como leona, ¿quién lo despertará? Escucha esto, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Lo vimos esto, hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo? Lo que significa en el original es hasta que venga aquel a quien pertenece el cetro, aquel en quien se cumplirán plenamente todas las promesas. Y ve lo que dice que sucederá cuando éste venga. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él, o sea, este Silo que vendrá, ata a la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras y la sangre de las uvas y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. ¿De qué habla esto? De que cuando venga Silo, a él serán dada la obediencia de todos los pueblos y entonces él traerá un reino de gran abundancia. Así que lo que vemos ahora en Génesis 49 es que el Redentor vendrá de una tribu específica de la familia de Abraham, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta fue: ¿de quién de entre toda la humanidad vendrá el que pisará la cabeza de la serpiente? De la familia de Abraham. Ok, ¿y de quién entre todas las familias de Abraham? Ahora sabemos que vendrá de la tribu de Judá. Vemos cómo se va haciendo cada vez más específica la línea de la promesa. Se le dice que el cetro no será quitado. También se nos añade algo nuevo, que aquel que vendría para ser ese redentor sería un rey. Sería un rey. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia a todos los pueblos. Así que este Mesías, este redentor, sería un gobernante eterno. Dice que el cetro no será quitado de Judá hasta que sea este reino establecido. Así que nos define no solamente de cuál tribu específicamente vendría este redentor, sino que también nos dice que sería un rey. Y esto es lo que nos liga a David. Por eso Mateo comienza diciendo: Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Porque si tú continúas en la historia, para este momento en que se da esta profecía sobre Judá, no había reino en Israel. Eran una familia muy grande nada más, y ahora están siendo llamados recientemente Israel. No hay reino, pero desde ahí se anticipa que vendría un rey, y esto nos prepara el escenario para David. David, lo vemos en 2 Samuel 7, fue aquel a quien Dios afirmó como rey. Dios responde a la gran pregunta: ok, pero ¿cuál rey? Un rey que yo voy a establecer. Si usted recuerda la historia de David en 1 Samuel, el pueblo recuerda estas promesas y comienza a pedir un rey como las demás naciones.
y Dios les cumple ese deseo caprichoso. Ok, que sea como ustedes quieran, no en el tiempo que yo he determinado, sino, ok, quieren que sea como ustedes dicen, les voy a dar un rey. Y les da un gran rey a Saúl, que después termina siendo un terrible rey. Pero Dios dice, es que no es a la manera de ustedes, y Él levanta a David. Y para cuando David ya pasó esta prueba en la que es perseguido por Saúl y quiere ser destruido, pero Dios lo preserva, Dios hace este pacto en 2 Samuel 7 con David. Lo vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 16. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, le está diciendo por medio del profeta Natán a David, Dios le manda a decir por medio del profeta Natán, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. David estaba pensando, ¿cómo es posible que ahora como pueblo Dios nos ha regalado la oportunidad de ser un reino y un gran reino, pero Dios no tenga una casa, sino que siga habitando en el tabernáculo? Él tuvo la intención de construir una casa al Señor, y el Señor le dice, ¿crees tú que tú puedes construirme una casa a mí en la que yo voy a habitar? Tranquilo, soy yo quien te voy a construir a ti una casa y un reino eterno. Sin embargo, Dios lo concede esto a David, nos concede a todos ese precioso momento en el que Salomón termina construyendo el famoso templo de Salomón para la adoración del Señor. Pero entonces, el Señor le está diciendo a David, yo levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Escuche esto: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. David surge y se convierte en este prototipo de el rey mesiánico que vendría. Pero ahora no solamente se nos dice que sería de la familia de Abraham, vendría de la tribu de Judá, que también sería un rey, sino que sería un rey con un reinado eterno. Y la gran pregunta que surge es, entonces no pudo ser Salomón. Salomón cumplió muchas de estas promesas en términos humanos, pero él murió. Él no estableció un reino eterno. De hecho, años más adelante el reino cayó. Lo que Dios estaba anticipando era lo mismo que con Abraham: uno que nacerá de ti, que no es tu descendiente inmediato, sino uno que será un rey verdadero y supremo, vendrá a establecer este reino que ahora sí será eterno. Y eso nos lleva a avanzar más de 1400 años hacia adelante, a un día en el que un ángel visita a una mujer llamada María. Vaya a Lucas 1, versículos 32 al 33, por favor. Cuando el ángel se presenta delante de María y le dice estas palabras, ya conocemos el contexto: no temas, el Señor está contigo, y el niño que te nacerá, ¿qué será? Versículo 32: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará ¿qué? El trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob, que sabemos que Jacob es Israel, para siempre, y su reinado no tendrá fin. ¿Qué está haciendo el ángel ahí? Él está uniendo esta trayectoria histórica. Abraham, Judá, David, ahora es Jesús. Vemos la obra completa en Jesús. Vemos cómo todas las promesas del Antiguo Testamento convergen en Él. Y yo espero que esto te ayude a leer tu Biblia de una manera diferente cuando estés leyendo el Antiguo Testamento. Porque Jesús es el hijo de Abraham, que es bendición para todas las naciones.
Jesús, nos dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, es el león de la tribu de Judá que ha vencido. Jesús es el Hijo de David, el rey que ha venido para establecer su reino eterno, el rey que fue coronado, como me encanta ver en Marcos capítulo 15, su ceremonia de coronación fue su crucifixión. Ahí Él se hizo rey sobre todos. Así que ahora cobra sentido porque Mateo lo hace de esta manera. El Cristo es hijo de David, es hijo de Abraham. Y mira cómo termina su genealogía. Después léela completa en tu casa, pero veamos ahora Mateo 1:17. Ve cómo hace Mateo también esta trayectoria histórica. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Él está haciendo esta línea progresiva. Él está mostrando cómo la historia de la redención es una sola, que no se ha interrumpido jamás, que tiene completa coherencia y que está centrada en este niño que nació en Belén para cumplir todas las promesas de Dios a la humanidad. Por eso el título de este sermón es La genealogía de la esperanza. Entender esta historia nos ayuda a celebrar mejor, mis hermanos. Dios llamó a un hombre, Abraham, y dio esta promesa universal: benditas serán todas las familias de la tierra, en ese que vendrá de tu descendencia. Dios escogió a la tribu de Judá y a pesar de su pecado la convirtió en una tribu que heredaría esta promesa real, es decir, de realeza. Y Dios establece una casa, la casa de David, porque está como un reino eterno, porque su promesa es para la eternidad. Y Dios cumple todas estas promesas en Jesús. No celebramos Navidad, mis hermanos, como una tradición más, sino como el cumplimiento de un plan eterno. Es real, no es ficticio. Santa Claus no existe. Niños, Santa Claus no existe. Santa Claus es tu papá o tu mamá. Lo siento si te estoy rompiendo el corazón, pero esto debe llevarte a entender que hay algo mucho más grande que Santa Claus. Alguien que quiere darte vida eterna, gloria eterna, quiere darte todas las riquezas que jamás puedes experimentar, y todo lo que nunca te has podido imaginar, te lo quiere dar en Jesús. Te lo quiere dar en Jesús. Es importante que nosotros celebremos lo que debemos celebrar. ¿Por qué saber esto es importante? Porque ese niño que nació en Belén fue el niño que fue a esa cruz a morir por tus pecados y por mis pecados, para que pudiéramos recibir el regalo más glorioso, el regalo de la salvación eterna. Y papás que se ofendieron hoy por lo que acabo de decir de Santa Claus, quiero pedirles no una disculpa, quiero pedirles mediten en esto. ¿Estás encaminando a tus hijos hacia una celebración materialista o los estás encaminando a buscar al Redentor que necesitan para escapar del infierno y recibir la gloria eterna? Mis hermanos, entender esta historia es importante para nosotros por al menos 6 razones que quiero proponerles. Esta es la segunda parte del sermón. Es importante porque nos revela que Dios cumple lo que promete, aun cuando pasen siglos. Esta progresión de Abraham, Judá, David abarca varios miles de años. ¿Viste cómo Mateo dice 14 generaciones desde Abraham hasta David, y 14 generaciones de David a la deportación, y 2000 años que han pasado, y algunos ya están? ¿No será que esto es una mentira porque no ha regresado? Mis hermanos, Dios nunca olvida. Adviento, Navidad debe recordarnos, el nacimiento de ese niño nos recuerda que Dios no olvida. Dios no está improvisando, mis hermanos. Debe recordarnos que Dios no cambia de planes aunque los seres humanos fallen. Que Dios llevó a cabo su obra en su tiempo, no en el nuestro. Y en un tiempo en el que vivimos, en el que algunos pueden decir, es que
como se tarda, como vimos que dice el apóstol Pedro, como se está tardando en regresar, como dice que va a regresar, se me hace que es mentira. Mira, Adviento, Navidad, que te sirva para recordar que debes esperar con esperanza. Porque Jesús nació, muestra que Dios cumplió su promesa, y porque Él anunció que regresará, Él cumplirá su promesa. Si Dios cumplió la promesa más imposible, enviar a un Mesías, nacido de una virgen en Belén, del linaje de David, de la tribu caótica de Judá, de la fe imperfecta de Abraham y de una humanidad que se entregó al pecado voluntariamente, ¿cómo no podrá Él cumplir su propósito? Podemos confiar, mis hermanos, que Él cumplirá todo lo que prometió sobre tu futuro y sobre mi futuro. Recordemos eso en Navidad. Una segunda razón por la que esto es importante conocerlo es porque nos muestra que Dios obra en la historia, no fuera de la historia. Nos muestra que la narrativa bíblica es historia real. Tristemente muchos creyentes lo toman como fábulas de Esopo. Bonitas historias con una buena enseñanza. Es historia real, no es ficción espiritual, mis hermanos. Abraham era un inmigrante sin hijos. Judá era una tribu ya sin ningún prestigio, con una muy dudosa, con un historial muy cuestionable. David era un pastorcito ignorado, pero Dios escribió su plan redentor en la historia de la humanidad real, en la historia de seres humanos reales. Dios sigue obrando el día de hoy en seres humanos reales como tú y como yo, en familias imperfectas como la tuya y como la mía. Que Adviento, que Navidad nos sirva para recordar estos, que no tenemos que fingir que todo está bien y que somos muy bonitas familias y tratar de manifestarlo con materialismo. Que Navidad nos ayude a recordar que nuestro Dios está escribiendo su historia aún con nuestras vidas quebrantadas. Nos da esperanza para vivir en un país como en el que vivimos, que está en medio del caos y en épocas de crisis. Pero saber que eso no escapa del plan. Dios obra en la historia, en vidas quebrantadas. Adviento, mis hermanos, nos recuerda que la historia humana, esta frase no es mía, nos recuerda que la historia humana es el escenario del amor de Dios. Es el escenario en el que Dios despliega su obra majestuosa, y eso incluye tu historia personal. Eso es un mejor regalo para Adviento, para Navidad. Otra razón por la que es importante que conozcamos esta trayectoria histórica, esta historia, porque nos muestra que Jesús no es un Mesías improvisado, mis hermanos. Él es el centro del plan eterno de Dios. Esta trayectoria de Abraham, Judá, David, nos revela que la venida de nuestro Señor Jesucristo no fue un accidente, no fue un plan B, no fue una respuesta improvisada de Dios, así como que ahora, ¿qué hacemos? ¿Ya pecaron estos? Siempre fue el plan eterno de Dios. Jesús es el inicio y es la meta de toda la historia bíblica. Juan nos revela que Jesús estaba desde la creación con el Padre, y Él se hizo carne, y Él está ahora reinando a la diestra de Dios, y Él nos llevará a vivir con Él a la eternidad. Por eso es desde la creación hasta la nueva creación. Así que tu fe, si eres cristiano, no se basa en una figura religiosa, en una tradición religiosa, sino en aquel que Dios anunció, en aquel que Dios prometió, en aquel que Dios preparó y en aquel que Dios envió desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. La Navidad no es sentimentalismo. No estoy diciendo que no te pongas nostálgico, que no recuerdes a tus seres queridos que ya no están contigo en ese día. Si puedes no cantar la de Amarga Navidad, pues no la cantes, no hay necesidad. Pero no estoy diciendo que no haya lugar para el sentimentalismo, pero que sea centrado en esto, en que como quisiera estar celebrando el día de hoy con aquellos que se fueron, que nació nuestro Redentor, aquel que Dios preparó y envió desde la eternidad.
Una cuarta razón por la que es importante para ti y para mí, hermano, hermana, es porque nos muestra que desde el principio Dios te tenía en mente a ti y a mí. Desde antes de la fundación del mundo. La promesa de Abraham era para todas las naciones de la tierra. No nos tenemos que judaizar. No tenemos que hacernos judíos en celebraciones. Y no digo que haya algo malo intrínsecamente en las celebraciones en sí, sino no tenemos que convertirnos a una religión humana, sino que en Jesús entendemos todas las familias de la tierra hemos alcanzado bendición. Y esto nos ayuda a ti y a mí a entender que todas las familias de la tierra son todas las familias de la tierra. Nadie escapa de la gracia de Dios. Las familias rotas que ponen su fe en Jesús tienen cabida en esta promesa. Las culturas diversas, y perdón que diga esto, es horrible tener que usar esta terminología, clases sociales, porque no existen, no debieran existir, pero de todas clases sociales, Dios ha llamado a personas para su reino. Personas olvidadas. Tus generaciones, tus hijos tienen esperanza siempre y cuando escuchen el Evangelio. Todas las familias de la tierra y por supuesto nosotros hoy. Así que Dios nos recuerda por medio de su palabra que en Adviento podemos celebrar, en Navidad podemos celebrar que Dios pensó en tu familia y en mi familia desde antes de la fundación del mundo. Fuimos amados desde la eternidad. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Otra razón por la que es importante entender esta trayectoria histórica es para que celebremos de manera adecuada, mis hermanos, porque nos enseña que Dios obra también a través de personas imperfectas. Vuelvo a insistir, vistámonos de la mejor manera posible en Navidad. Vale la pena tener esa cena, esa celebración, pero no para tratar de impresionar a nadie o de aparentar lo que no somos. Porque la genealogía de la promesa, como vimos, está llena de fracasos humanos. Abraham mintió por miedo. No es mi esposa, es mi hermana. Judá cometió pecados gravísimos. Lo vimos. Terribles. David cayó en adulterio y homicidio. Y sin embargo, Dios cumplió su plan a través de ellos, no por ellos. Así que, mis hermanos, esto es buena noticia para ti y para mí, porque Adviento nos recuerda. Esta frase tampoco es mía y no sé a quién atribuirlas, las tengo desde hace mucho tiempo, pero no sé de quién son. Pero Adviento nos recuerda que Dios escribe recto en renglones torcidos. Tu pecado no invalida la gracia de Dios. Tu pasado no cancela tu futuro. Tu familia no determina el alcance de la misericordia de Dios, por más caótica que sea. La Navidad, mis hermanos, es para gente rota y por eso es para nosotros. Y eso es lo que celebramos. Finalmente es importante porque nos revela que la fe bíblica siempre ha sido desde el principio una confianza en el Dios que cumple y promete. La fe de Abraham, mis hermanos, la vida transformada de Judá, la esperanza de David, no eran coincidencias aisladas, no eran gente que de pronto surgió, mira aquí salió uno que tiene más o menos fe, mira aquí salió otro, no, hay una línea, un hilo conductor y es esa fe depositada en las promesas de Dios. Así que Adviento nos llama, mis hermanos, a crecer en nuestra fe, a poner nuestra confianza en el Dios que ha prometido y que aunque no veamos aún el regreso del Rey eterno prometido y aunque tome tiempo, mis hermanos, nosotros podemos confiar que cada promesa será cumplida en Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya todas las promesas han sido cumplidas en Él. Las promesas del Antiguo Testamento han sido cumplidas en Él. Y eso nos muestra que nuestro Dios es un Dios confiable. Fe es confiar. Póngase de pie, por favor.
Mis hermanos, no, Pancho Villa no se preparó hace 115 años para salir a bailar una tabla rítmica. No estoy diciendo que no se deban hacer así los desfiles, que se sigan haciendo. Pero así como México ha olvidado su historia, mis hermanos, nosotros podemos caer en la tentación de olvidar por qué estamos aquí y por qué hacemos lo que hacemos. Y por qué celebramos lo que celebramos. Pero bendito sea el Señor que por medio de su palabra nos recuerda de qué se trata todo esto. Esta trayectoria de Abraham, de Judá y David nos muestra que Navidad no es un evento aislado, es el cumplimiento de un pacto eterno. Esto nos debe emocionar cada vez que llegue. Dios guía la historia. Debes de recordar cada vez que celebres Navidad, que este es un año más de Dios guiando la historia de la humanidad hacia el cumplimiento de este pacto eterno. Dios cumple su promesa, que cada celebración de Navidad sea para ti es una oportunidad más de celebrar que Dios es el Dios que cumple promesas. Que sea una oportunidad más de celebrar que Dios ama a todas las naciones, que Dios transforma vidas, aún las más caóticas, que Dios restaura personas rotas, y que nos invite esto, mis hermanos, a esperar al Rey que viene. Este es el fundamento de nuestra fe. Este es el fundamento de nuestra esperanza. Y como veremos la siguiente semana, es el fundamento de nuestra adoración a este Dios que ha cumplido sus promesas en Jesús. Así que, hermanos, no celebramos Navidad como una tradición más, sino el cumplimiento de un plan